Buenas noches. Hoy, día jueves 17 de agosto, siendo las 9 de la noche, damos por inicio la audiencia de juicio ordinario para la declaratoria de unión de hecho. Soy la jueza Blanca Lucy Fajardo y hoy, en conformidad con lo establecido en el artículo 297 del COGED, se concede la palabra a la parte actora para que formule su alegato inicial y de acuerdo a su estrategia de defensa determine el orden que se practicará las pruebas. Por favor, a la abogada actora tiene la palabra. Gracias, señora jueza de este honorable tribunal. Muy buenos días con todos los presentes en esta sala. Permítame presentarme. Soy la abogada Sandy Anabel García Santana, en representación de la parte demandante. En este caso de la señora, mi clienta, María Alejandra Díaz Macías. Estamos aquí hoy para abordar un asunto de gran importancia y sensibilidad. Una demanda por unión de hecho en contra del señor Patricio Antonio Ruiz Mendoza. La unión de hecho es una institución jurídica que reconoce la relación estable y duradera entre dos personas, sin necesidad de un contrato formal o de un matrimonio. En este caso, la señora Díaz Macías ha presentado esta demanda con la intención de establecer de manera legal la existencia de una unión de hecho con el señor Ruiz Mendoza y buscar el reconocimiento de los derechos y responsabilidades que esto implica. En la demanda, mi representada se formuló la acción y declaración de unión de hecho. En vista que el demandado se negó a acceder de forma voluntaria, pese a los requerimientos personales que le solicitó mi cliente en determinado momento, de esta manera que la señora María Alejandra Díaz Macías y el señor Patricio Ruiz Mendoza hicieron vida común sin impedimento alguno por más de 7 años, relación que se desarrolló de manera estable, permanente y pública desde el mes de abril del año 2015, compartieron el mismo techo, vacacionaron juntos, se ayudaron en momentos de enfermedad y fueron conocidos socialmente como parejas por sus familiares, vecinos, amigos y la sociedad en general. Ellos establecieron su domicilio en la calle 24 de Mayo, casa número 65 de la parroquia Altón Calderón del cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. E incluso ellos procrearon una hija, que en la actualidad tiene 6 años de edad. Actualmente, la actora se encuentra en posesión del inmueble, ya que el mismo se construyó como el hogar conyugal de ambas partes. Durante todo el periodo de convivencia, el señor demandado ha enviado a mi defendida cartas manuscritas donde se confirma la, la relación que ellos tenían. Todo esto se enmarca en lo establecido en el artículo 222 del Código Civil y el artículo 68 de la Constitución de la República. Respecto al orden de las pruebas, señora jueza, solicito que se practiquen de la siguiente manera. En la prueba documental, el certificado con su respectivo nombramiento conferido por el administrador del conjunto habitacional, donde la actora conjuntamente con el demandado formaron su hogar. Material fotográfico, donde se demuestra la relación de unión de hecho con las fechas y lugares que fueron tomadas. Documentos manuscritos que corresponden a cartas de amor realizadas por el señor Patricio Antonio Ruiz Mendoza, dirigidas a la parte actora. Como segundo, su señoría, y con su venia, practicaré la prueba testimonial de la señora Saya Andreina Basurto Neira, quien se referirá a la existencia de la relación entre las partes. Asimismo, la declaración de parte del demandado del señor Patricio Antonio Ruiz Mendoza. Y por último, la prueba pericial grafológica emitida por el señor Julio Andrés Carrillo Ormaz, perito acreditado por esta unidad judicial. Eso es todo en cuanto a mis pruebas, su señoría. En cuanto a las pretensiones, por los hechos anotados, solicito que mediante sentencia se disponga declarar en sentencia la unión de hecho existente entre el señor Patricio Mendoza Ruiz y la señora María Alejandra Díaz Macías, en el periodo comprendido entre el año 2015 hasta el año 2022. Muchas gracias.
Gracias, abogada García. Se concede la palabra a la parte demandada para que formule su alegato inicial y, de acuerdo con su estrategia de defensa, determine el orden que se practicará las pruebas. Adelante, abogada Granja. Gracias, honorable jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Abogada que ejerce la defensa de la señora María Alejandra Díaz Macías en calidad de demandante y de las demás personas que nos acompañan en esta sala, tengan todos muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Tatiana Granja Cayambe, abogada representante del señor Patricio Antonio Ruiz Mendoza, por un juicio propuesto en contra de mi cliente y con intención de aclarar los hechos propuestos. En nombre de mi defendido, hemos puntualizado que los fundamentos de hecho realizados por la parte actora carecen de absoluta credibilidad. Para esto hemos accedido a comparecer ante usted y demostrar de forma fundamentada la realidad de esta situación, por lo que mi defendido nunca mantuvo una relación amorosa que se pueda constituir como una unión de hecho. Además, que a la fecha que manifiesta la actora, mi defendido tenía una relación amorosa con la señora Carmen Alejandra Salinas, siendo que entre la actora y mi defendido solo existía una relación de amistad. Ellos no fijaron su domicilio en la calle 24 de Mayo, casa número 65, en la parroquia Abdón Calderón, Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, como expresó la abogada, puesto que mi demandante siempre ha tenido un domicilio en la calle La Troncal y Avenida Real Tamarindo, edificio Miraflores, departamento número 15 de la parroquia Abdón Calderón, en el mismo cantón de Puerto Viejo, provincia de Manabí. Además, la niña Alexandra Lucía Ruiz Díaz fue producto de una noche en la que ambos señores estaban bajo los efectos del alcohol y debido a esto mantuvieron relaciones sexuales, lo que dio como resultado el embarazo de la actora, pero esto no quiere decir que hayan tenido una relación marital. El señor Patricio no escribió ninguna carta de amor a la actora, por lo cual no se cumple con lo propuesto establecido en el artículo 222 y 68 de la Constitución. Respecto a la práctica de mis pruebas, el orden en el siguiente. En la prueba documental tendré a mi bien mostrar los expedientes de los recibos de pagos del alquiler del departamento número 15, ubicado en el edificio Miraflores de la parroquia Abdón Calderón del cantón Puerto Viejo en la provincia de Manabí, así como la escritura pública del lote de terreno propiedad del señor Patricio Antonio Ruiz Mendoza. Por otro lado, como prueba testimonial tomaré la declaración del señor Carlos Esteban García Torres y la declaración de la parte actora. Es todo en cuanto a mis pruebas, su señoría, y de acuerdo a la pretensión por lo expuesto, y una vez evacuada la prueba, solicito que declare infundada la demanda por no ser ciertos los hechos alegados por parte de la actora, los mismos que además no están debidamente acreditados, conforme lo prevé en el artículo 284 del Código Orgánico General de Procesos. Gracias, su señoría. Gracias, abogada. En este estado procesal y de conformidad con lo que establece en el artículo 297, numeral 3 del COGEP, se ordena las prácticas y pruebas en orden previamente solicitados por las partes. En primer lugar, se practicarán las pruebas de la parte actora por lo que se concede la palabra. Adelante, abogada García. Gracias, señora juez. Me permito mostrarle el certificado habitacional conferido por el señor Mario Alberto Castro Quijije, quien es administrador del conjunto habitacional. Con su contenido demuestro el domicilio donde la actora, conjuntamente con el señor Patricio Antonio Ruiz Mendoza, en el mismo, en su parte pertinente, menciona como beneficiarios de este lote de terreno al señor Patricio Ruiz Mendoza, con cédula de identidad 131 50 34 29 27 y se establece como pareja conyugal de la señora María Alejandra Díaz Macías con cédula de identidad 131 02 18 38. Mi siguiente prueba son las fotografías donde se ve a mi cliente junto al demandado. Las pruebas las tiene en la carpeta que le dimos al principio. En las pruebas
se muestra la íntima relación que existe entre estas partes. Al tiempo que pasaban juntos, podemos evidenciar también que esta relación no solo era dentro de una habitación. Aquí la exposición de la cercanía entre ambos era pública, ya que estas fotos han sido captadas en lugares totalmente concurridos. En cuanto a la partida de nacimiento de la niña, Alexandra Lucía Ruiz Díaz, se puede leer en su parte pertinente, dicha partida de nacimiento le corresponde a Alexandra Lucía Ruiz Díaz y teniendo como datos de la madre a la señora María Alejandra Díaz Macías con la cédula de identidad 131-02-18-38 y como datos del padre al señor Patricio Antonio Ruiz Mendoza con cédula de identidad 131-50-34-29-27. Por lo cual queda demostrado que al haber procreado un hijo dentro de su convivencia, efectivamente ha existido una vida en pareja. Por último, mi prueba documental, teniendo a mi bien presentar textos manuscritos que corresponden a cartas de amor realizadas por el Señor y que me permite leer textualmente la carta. Con esto demuestro la existencia de un vínculo amoroso, no solo afectivo o amistoso. Como anteriormente había indicado, además podemos observar cómo el mismo es redactado y firmado por su puño y letra de la parte demandado. Deduciendo en lo siguiente el deseo de contraer nupcias con mi representada, lo cual confirma en plenitud la profunda y íntima relación sentimental entre ambas partes. Gracias, su señoría. Gracias, abogada. Por el principio de contradicción de las pruebas se dispone por secretaría se ponga en conocimiento de estas de las partes demandadas. La abogada de la parte demandada tiene algo que objetar ante las pruebas presentadas por la parte actora. Ninguna, su señoría. Continúe, por favor, abogada actora. Gracias, su señoría. Una vez presentadas las prácticas de mis pruebas documentales, solicito que reciba la declaración de mi testigo. Gracias, abogada García. Una vez evacuadas las prácticas de las pruebas, procedemos a escuchar los alegatos finales. Prosiga la parte actora. Gracias, su señoría. Una vez presentadas mis pruebas, me permito asegurar que mis pruebas documentales, testimoniales, incluida la pericial, demuestran de forma rotunda la relación entre mi representada y el demandado. Como hemos podido observar, el tiempo que pasaban juntos en el hogar que constituyeron en común de forma económica y social, la relación formal que tuvieron ante la sociedad por más de 7 años y además que procrearon una hija de dicha unión marital y en conformidad con lo que se establece en el artículo 222 y 223 del Código Civil, cumpliendo que en efecto probatorio su unión ha sido estable y asimismo su señoría siempre fue monogámica. Por otro lado, los textos manuscritos que foja del 285 al 315 constan del informe grafonológico presentado por el perito, el ingeniero Julio Carrillo Ormaza, del que se señala en su conclusión que los documentos indubitados corresponden a la gráfica y morfológicamente entre sí, por lo que determinan que provienen de la misma autoría gráfica del demandado. Pudimos observar que las pruebas aportadas por la parte demandada no fueron nada relevantes, útiles ni contundentes. En vista de lo previamente expuesto, solicito que mediante sentencia se declare la existencia de la unión de hecho entre mi defendida y el señor demandado, y sírvase a emitir el registro civil correspondiente para que tal acta quede escrita. Gracias, señora juez. ¿Algo que objetar? No, no, su señoría. No, su señor. Prosiga la abogada demandada.
Gracias, su señoría. Una vez que he presentado mis pruebas, le asevero que mi defendido nunca tuvo esta relación formal con la señora Alejandra Díaz Macías. Además, como hemos podido notar en mis pruebas testimoniales, la señora ya mencionada no tuvo una relación monogámica, requisito necesario para declarar la unión de hecho, por lo cual se declara totalmente improcedente. Además, conforme lo exponen mis pruebas documentales, la señora nunca vivió junto a mi defendido. Su relación siempre fue amistosa. Por lo expuesto, su señoría, pido declare sin lugar la demanda y concede en pago de costas a la parte actora. Es todo lo que puedo decir. Gracias, su señoría. Gracias, abogadas. Como jueza de la Unidad Judicial de Familia, la Niñez y la Adolescencia del Cantón Portoviejo, voy a dar mi resolución a este caso. Una vez escuchadas las afirmaciones de las dos partes procesales y en vista de que las pruebas practicadas, procedo a dictar sentencia. De acuerdo a lo establecido en el artículo 222 del Código Civil, menciona que la unión estable y monogámica, una mujer libre de vínculo matrimonial, por otra parte, que formen un hogar de hecho por el laxo bajo las condiciones y circunstancias que se señala en este código, genera los mismos derechos y obligaciones que tiene la familia constituida mediante el matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la sociedad conyugal, que base a las pruebas presentadas por la parte actora, que valoradas con un conjunto son suficientemente claras, precisas y contundentes. Debido a este alcance, valor probatorio conduce únicamente a la certeza de los hechos y circunstancias expuestos en la demanda, no así las pruebas aportadas por la parte demandada. Por ello, es evidente que la parte demandada no ha logrado contradecir los hechos alegados por los accionantes, presto que los recibos de pagos de alquiler del departamento ubicado en la calle Troncal, en el edificio Miraflores, en la parroquia Eloy Adón Calderón, no es una prueba contundente para determinar que nunca estuvo una relación de unión de hecho con el accionante. Además, las pruebas testimoniales practicadas no han sido útiles para demostrar los hechos alegados por el demandado por lo expuesto. En cumplimiento con lo establecido en los artículos 222 y 223 del Código Civil de la Unidad Judicial, administrando justicia a nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelvo declarar al lugar a la demanda propuesta por la señora María Alejandra Díaz Macía y por tanto se declara la unión de hecho con el demandado, el señor Patricio Ruiz Mendoza. La sentencia escrita y debidamente motivada se hará conocer en sus correos electrónicos señalados. En efecto, se establece el artículo 93 del COGET. Por lo tanto, la parte demandada si no está de acuerdo con la resolución emitida, por esta juzgadora, téngase en cuenta la apelación que hace. Asimismo, téngase en cuenta la anexión que hace a la parte contraria, por lo que una vez que se sentencia sea notificado a los correos electrónicos, se concede la apelación del término de 10 días, por lo que fundamentos sus recursos y apelaciones de la parte declaro concluida esta audiencia oral y pública del juicio, sírvase y notifíquese. Señoras abogadas, público presente, una vez dada la resolución para este juicio, damos por terminado y se levanta la sesión. Gracias.